7:15 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al director de análisis semanal, economista Walter Spurrier-Bakker, y solo hemos invitado a un diálogo precisamente para hablar en medio de la crisis energética que vivimos, el déficit en la generación de fluido eléctrico que está causando serios inconvenientes a todos, a los hogares, al sector productivo. Quisiera empezar, economista Spurrier, ¿qué hacer y cómo enfrentar? ¿Es posible lograr cambios al inmediato y mediano plazo para permitir la inversión privada en el sector energético? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días también a todos los escuchas. Si es posible, Miguel, es complicado, pero sí es posible. El punto central, ya estamos hablando del largo plazo, estamos hablando de que ya sea un sistema estable, independientemente de que haya problemas momentáneos por un estiaje, como estamos viviendo ahora. El problema requiere una reingeniería total del sistema. Simplificando, el Ecuador tuvo desde sus inicios de la producción petrolera, pero sobre todo el énfasis a partir de la Constitución de Montecristi, en que esencialmente podemos decir el Ecuador tiene abundantes recursos petroleros y se va a utilizar eso para subsidiar a la población. Ese es un mensaje central. Y ahora, con la caída del precio del petróleo hace más de 10 años, y más todavía asentado después que la Corte Constitucional manipuló una consulta popular para dar marcha atrás en la producción petrolera en el nororiente, ya no hay plata. Entonces, ese sistema ya no existe. Un punto central del largo plazo va a tener que ser el alza de las tarifas eléctricas, así como es el alza de los combustibles. Nunca es bueno tener subsidios tan amplios, pero en nuestro caso no solo no es conveniente, es imposible porque no hay la plata para subsidiar. ¿Qué tenemos, por ejemplo, en este instante? Tenemos represado desde hace años contratos para proyectos de inversión extranjera para generación de energía no convencional, que fotovoltaica, que eólica. Yo no creo que eso sean soluciones, pero sí contribuyen a resolver el problema. ¿Y por qué no salen adelante? Porque tienen que vender a las compañías distribuidoras la energía eléctrica, y las compañías distribuidoras primero son un desastre como están organizadas, pero en parte también son un desastre porque el grueso de sus clientes pagan tarifas subsidiadas, pero el Estado no les entrega la plata para el subsidio. Entonces no pagan por la energía eléctrica que consumen, y esa es una deuda que tiene la compañía generadora del Estado. Entonces, hoy en día esas compañías dicen, yo voy a hacer la inversión, aquí está la tarifa que yo quiero cobrar, y son tarifas modestas, ¿no? Sí son proyectos convenientes, pero dicen, pero yo necesito garantía que me van a pagar. Y en estos instantes el Ministerio de Economía, porque no tiene dinero, porque es un ministerio de que está buscando el centavo para reducir los atrasos, dice, yo no puedo además asumir el subsidio a la luz eléctrica. Pero, ¿qué se quiere entonces? Que los generadores asuman ese subsidio. Entonces, no hay la inversión privada. Entonces, un punto central de largo plazo que tiene que hacerse es cambiar el sistema tarifario. Entre tiempo, sabemos lo que decimos, tienen que utilizar lo que se pueda en la legislación actual, que no es una legislación muy transparente y además se basa en la Constitución de Montecristi, que reserva el sector petrolero y eléctrico para el Estado. Tenemos que permitir el ingreso de inversión privada y el Estado tiene que garantizar. Ya vendrá el momento que se hagan las reformas eléctricas, pero no podemos esperar hasta que no se haga la reforma en términos de las tarifas eléctricas a no tener más inversión en electricidad, porque esto se va a poner peor, ya estamos en una situación muy dura, vemos los apagones que están planificados, son masivos, y como bien reconoce el ministro,
Dios sabe hasta cuándo va a estar esta situación. O sea, no tiene visos de terminar. Normalmente el estiaje en la época complicada va de octubre a marzo. Y ya vimos que el anterior se puso peor en abril y este se ha iniciado en agosto. O sea que prácticamente, incluso cuando no es estiaje, no tenemos suficiente generación de las plantas estatales. Entonces, el sistema se puede arreglar. El primer paso, creo yo, es que el Estado garantice a sus distribuidoras para que puedan, que les va a dar la plata para pagar los contratos por la energía eléctrica que les entregan, y mientras tanto tienen que cambiar el sistema tarifario, tienen que constituir a las empresas en verdaderas empresas para que no pierdan tanta energía, porque no funcionan como empresas, mejorar la parte estatal y por otra parte permitir inversión privada. Y eso nos va a dar las soluciones, porque como me decía un entrevistador colombiano, que trabaja por la Universidad de Georgetown, que me preguntó sobre esto. Yo vivo en Madrid, dice, y el centro de España es un desierto, pero nunca falta electricidad ni falta el agua. Y no solo en el Ecuador, sino hasta en Bogotá no hay agua. ¿Y qué es eso? ¿No? Que es mala organización de las empresas. Entonces, solución hay. Vamos a seguir teniendo apagones y problemas por algunos años hasta que se solucionen las cosas, pero ya deberíamos comenzar a dar los pasos para dar la solución definitiva a este problema eléctrico. ¿Qué piensa el economista Walter Spurrier? En la Asamblea Nacional, donde hay mucha demagogia, hace poco, con un proyecto de iniciativa del Ejecutivo, se aprobó una ley sugestiva que decía ley no más apagones. ¿Resultó esto un cuento para la solución o sentar las bases para dar sostenibilidad al sector eléctrico? Sí, yo pienso que el gobierno desperdició esa oportunidad. Y ahí tenemos una falla, un pecado original del gobierno de Daniel Noboa. Y es que nombró de ministra a una persona que sí se pertenece al sector eléctrico, pero en el campo de hacer estudios y en el campo de energías no convencionales o súper no convencionales como es el hidrógeno. Y esta profesional no tuvo las destrezas, primero para rodearse de un equipo de gente que trata de resolver el problema desde un punto de vista pragmático. Segundo, para impulsar las reformas necesarias. Ella le encargaron que prepare este proyecto de ley y que algo permitió abrió el camino a la inversión privada, que estaba totalmente bloqueada, porque ahora permite la inversión privada, incluso la transmisión eléctrica, pero se perdió la oportunidad. Esa ventana que estuvo en sus primeros meses el presidente Noboa, de que a cambio de lo que les estaba ofreciendo a los correístas le iban a aprobar sus proyectos de ley, el caso energético, que para el criterio era la ley más importante, incluso más importante que el alza del IVA al 15%, perdió la oportunidad y ahora no tenemos posibilidad. Esperamos que con la próxima asamblea, que haya una distinta mayoría, haya la posibilidad de pasar una ley eléctrica que rectifique las cosas y permita que haya un sistema más adecuado de organización al sector eléctrico para ir apurando las soluciones que tenemos que darle a la crisis. ¿Y qué hacer? Uno de los problemas estructurales es no contar con una matriz energética equilibrada. ¿Cómo lograr eso? Eso, esencialmente la inversión privada. O sea, y hubo el error en el gobierno de Correa, que tuvo tanto dinero. Primero le gustaban los grandes proyectos. Normalmente a los gobiernos así fuertes y dictatoriales les gusta pirámides, cosas colosales, inmensas. Y hay en la vertiente de los Andes que da hacia la costa, hay para centrales hidroeléctricas también, no tan grandes. Tenemos el caso de Tochipilatón, que nunca se termina de construir, pero hay como hacer muchas centrales hidroeléctricas más pequeñas, y resulta que el régimen de lluvias es distinto, el amazónico, del de la costa. Entonces, ahí llueve cuando no llueve en la Amazonía, y por lo tanto, por la parte hidroeléctrica tendremos un poco más de equilibrio. En segundo lugar, no podemos demonizar a la energía térmica.
Debemos tratar, eso sí, de convertir de usar diésel a utilizar gas, que es más amigable y resulta más barato, y tener más centrales térmicas. Las centrales térmicas son confiables. Mientras uno tenga la energía, mientras uno tenga el derivado del petróleo correspondiente, uno va a tener generación. Entonces necesita tener unidades térmicas, normalmente puestas en la costa, a nivel bajo de altura. Y en tercer lugar, permitir la inversión en las energías no convencionales, porque esas son las que generan fondos, reciben fondos del BID, del Banco Mundial, de la CAF, etcétera, de gobiernos, y eso nos permite también tener más diversificada la oferta de energía. Entonces, la cuestión es permitir todos estos tipos de energía y distintas ubicaciones geográficas, y luego el otro punto es la interconexión real entre Colombia, Ecuador y Perú. Perú tiene mucha energía eléctrica en base al gas por el gran campo de Camisea al sur. El norte del Perú siempre ha sido relativamente menos desarrollado, que está recuperándose mucho, o lo último, después que tuvimos el acuerdo para darles agua desde el sur del país, desde la provincia de Loja. Y ellos ya han construido últimamente una línea de alta transmisión del sur que lleva al norte del Perú. Hay que permitir también la conexión con el Sistema Nacional Interconectado del Ecuador, para que cuando en un país no haya energía pueda vender al otro. Estar interconectado con los dos vecinos sería una gran cosa. Completar eso sería una gran cosa. Tenemos con Colombia, hay que hacerlo con Perú también. Y luego también tenemos que hacer algo que no hemos hecho desde que se descubrió el gas en el Golfo de Guayaquil. Han surgido distintos problemas que han impedido que haya una exploración a fondo en el Golfo de Guayaquil, donde es de suponer que hay petróleo y también gas, sobre todo gas, como lo demostró el Campo Amistad. Ahí tendríamos nuestras propias fuentes de gas, que las podríamos llevar. Ya hay una terminal en Machala que se podría, Bajo Alto, en la provincia del Oro, que se la podría repotenciar. Tenemos también la de Montecristi, que también, de hecho, tenemos también la de Monteverde, que también se la podría activar para utilizar el gas natural, no solo el gas de cocina que se utiliza actualmente. Y mediante todas estas acciones tendríamos distintas fuentes de energía para generar electricidad, hidroeléctrica de la Amazonía, hidroeléctrica de la costa, gas, diésel, solar, eólica, etcétera. Entonces, debemos ir a eso, y para ahí olvidarnos de estos problemas de los apagones. Pero claro, todo eso tiene que ir con un sistema de tarifas que permitan que el sistema eléctrico tenga rentabilidad. ¿Y cómo enfrentar, economista Spurrier, los problemas que hay en la infraestructura, especialmente en las centrales hidroeléctricas, como el caso Coca-Cola Sinclair, que han tenido serios problemas, no solo en su construcción, sino en su generación eléctrica, que no han podido llegar a ser totalmente optimizada? Coca-Cola Sinclair se habló de 1.500 megavatios y nunca se ha llegado a esa potencia. Bueno, Miguel, yo me acuerdo cuando del proyecto Coca-Cola Sinclair, desde mucho antes. Yo me acuerdo del proyecto Coca-Cola Sinclair. Yo vengo analizando la parte energética desde la época de la dictadura militar, de los inicios de la dictadura militar. Y nunca se supuso que esa central iba a poder generar 1.500 megas. O sea, pensando mal no solamente yo, sino los que me han dicho algunas personas del sector eléctrico, que a estas presas, a estos sistemas hidroeléctricos, los gobiernos o los funcionarios a veces las sobredimensionan en términos de su capacidad de generación, porque entonces dicen el costo que tiene la planta central es poco por kilovatio que va a poder generar. Pero realmente se ha contratado para plantas para una capacidad que no pueden generar. Se suponía de que debería haber sido una planta de unos 800 megas allí, y se hizo de 1.500 megas, y creo que es irreal la producción de 1.500 megas, porque solo se lo podría alcanzar durante lapsos muy breves. Porque Coca-Cola Sinclair, a diferencia del sistema Paute,
no tiene una represa. El Paute sí tiene la de Mazar. Entonces, Coca-Cola Sinclair solamente funciona de acuerdo al caudal del río Coca. Y entonces, cuando si el río Coca solo puede tener un caudal suficientemente fuerte para utilizar los 1.500 instalados durante pocos meses, un par de meses, no se justifica haber hecho una central con esa potencia. Ahora, ¿cuál pienso yo, Miguel, que es la solución? Yo pienso que ahí debería el gobierno negociarlo de país a país. El Coca-Cola Sinclair es el primer ejemplo que se utiliza en el mundo para hablar de la mala calidad de la inversión china en los países de América Latina o del mundo, porque lo han hecho en Asia también, en el África, de que construyen obras que no funcionan y los países tienen que pagarlas y se quedan endeudados. Hay problemas en Sri Lanka, entre otros países, muy graves por esta situación. Entonces el gobierno debería decirle a China, negociemos lo siguiente, yo voy a desistir de los reclamos que tengo por la mala calidad de la obra, pero ustedes me la van a comprar y la van a garantizarme que esta planta va a generar lo que se supone que tiene que generar. Tienen que invertir en lo que sea, pero tienen que hacerla funcionar. Y yo, como Estado, voy a supervisar eso, y si no cumplo, los multo. Y la China, entonces, aunque pierda en ese proyecto, va a tener que hacer todo lo que sea necesario para que funcione y poder decir, miren, tanto me decían que yo había hecho este año en Ecuador construyendo una central hidroeléctrica que está mal construida y que tiene defectos por todos lados. Fíjense, ahora yo estoy resolviendo el problema, ya no me pueden sacar eso en cara. Entonces, ese yo pienso que es la solución. La única solución que yo veo es de largo plazo, es una negociación con la China para que ellos se hagan cargo de hacer todas las inversiones necesarias para recuperar el proyecto. Ahora, como estamos inmersos en estos cortes, no se va a poder salir fácilmente en el plazo inmediato si es que no llueve en las centrales hidroeléctricas. ¿Cómo afecta estos cortes de luz a una contracción económica? ¿Se podrá llegar a eso, Walter? Bueno, sí, yo pienso que ya la expectativa del Banco Central que íbamos a tener un crecimiento mínimo el presente año ya se hizo agua. Ya eso es imposible bajo estas circunstancias. Y los centrales, los cámaras de la producción, en su estimado de las pérdidas que tiene el país por el corte de luz, esos cálculos siempre se basan en una cierta metodología y si uno puede discutir la metodología si es apropiado o no, yo prefiero ir por el lado conceptual. Un país que no tiene energía eléctrica de buena calidad y confiable es un país que pierde competitividad, ¿no? Y eso es muy grave, siempre es muy grave, pero peor cuando estamos en una etapa del mundo de globalización. Y el Ecuador se está montando en esa etapa de globalización tarde, ¿no? Porque Rafael Correa nos tenía cerrados. Entonces, si nosotros nos abrimos, como nos estamos abriendo a China, nos vamos a abrir a Corea, estamos abiertos a la Unión Europea, pero es sobre todo China que nos tiene que preocupar en este sentido. Si nosotros no ponemos las bases para que nuestra actividad económica sea competitiva, a las finales, muchas actividades económicas que hacemos y que en principio tenemos las características adecuadas para hacerlas bien y salir adelante, vamos a sufrir por la competencia de la producción china. Y no por culpa de las empresas o de las bondades del Ecuador para ese sector económico, sino porque hacemos las cosas mal. Para empezar, no damos luz eléctrica. ¿Se imagina para la captación de inversión extranjera, para una empresa ir a un país y decir, me instalo allí, y ni bien me instalo, tengo una conexión de agua, tengo una conexión de luz, tengo las carreteras, tengo el internet, etcétera, no tengo que preocuparme de nada de infraestructura y puedo salir adelante? Aquí en el Ecuador no es así. Estamos hablando de luz eléctrica, pero yo he visitado la industria de Cotopaxi hace algunos años
a donde se dirigió la inversión de los grupos empresariales de Quito, en época en que se favorecía que se construya fuera de las ciudades principales, y esas industrias tienen problemas de agua, ¿no? Entonces, también muchas han tenido que reubicarse porque necesitan agua y no tienen el agua para poder funcionar. Entonces, en ese sentido, es necesario para ser competitivos en el mundo tener buena calidad de servicios, entre esas el eléctrico. Entonces, estas fallas de servicio eléctrico no solamente es la pérdida directa de las empresas que no pueden operar en su horario normal, sino que es un problema general a toda la economía que nos torna menos eficiente y en ese sentido va a haber menos empleo, va a haber menos inversión. Ahora, hemos escuchado voces de empresarios de pequeñas industrias, pequeños comercios, que piden claridad en los horarios de los apagones para poder organizarse y poder trabajar en la medida de lo posible cuando haya el servicio eléctrico. ¿Cómo dar certidumbre en ese sentido, Walter? Bueno, yo pienso que las autoridades tienen que buscar el sistema para dar las certidumbres. Yo viendo desde mi punto de vista, sin tener experiencia en manejo de energía eléctrica o de este tipo de escasez, yo lo que sugeriría es publicar el horario con tiempo de lo que prevén que tienen que ser los cortes de acuerdo al escenario relativamente pesimista de cómo va a venir la energía eléctrica. Y mantener ese horario, pero si de pronto hay una mejoría, reducir el apagón, reducir la falta de energía eléctrica y más bien sorprender por ese factor. Es como en estos momentos, Miguel, se suponía que donde yo estoy cortaban a las 6 de la mañana la energía eléctrica y yo estaba viendo, ojalá que el internet de mi teléfono sirva porque si no, no me voy a poder conectar porque no voy a tener internet en mi casa. O voy a tener que irme a la oficina antes de las 7 de la mañana porque ahí sí hice una planta eléctrica. Pero no, me levanté y había luz eléctrica. No se fue a las 6 de la mañana y por eso pude hacerlo aquí. Entonces, ahí el daño no es tanto, ¿no? Es daño a algunas empresas porque le han dicho a los empleados no vengan y resulta que sí hubieran podido trabajar. Daño principal es cuando dicen sí va a haber luz eléctrica y cortan. Ahí sí, porque entonces el trabajo que estaba previsto no se puede cumplir. Entonces yo sí haría, publicaría periodos de apagón de acuerdo al escenario relativamente negativo y mejoraría puntualmente si es posible. Es decir, tal barrio de Quito o tal ciudad no les vamos a cortar ahora porque la situación ha estado mejor. Entonces así yo creo que sería menos traumático el corte de luz. Ahora, frente a esta emergencia, hemos leído informes, incluso una encuesta del Banco Central, que gran parte de las empresas ha recurrido a la compra de generadores propios. ¿No queda otra alternativa, Walter? Así es. Yo pienso que de un tiempo atrás, yo vengo diciendo hace mucho tiempo que el gobierno debería decirle a las empresas y también a los usuarios que tienen residenciales que tienen una cierta capacidad económica y un consumo relativamente fuerte, es decir, yo no les puedo garantizar la luz eléctrica, hagan lo que sea posible y voy a quitar las restricciones, entonces de esa manera las empresas correrían a comprar generadores. De hecho, ahora con el nuevo sistema que ha puesto el gobierno, eso facilita porque dice a las empresas, si a usted de su autogeneración le sobra energía eléctrica, genere y me la vende. Y usted lo que yo se lo compro, se lo pongo como crédito en la tarifa eléctrica. Entonces, de esa manera es más eficiente para una empresa de comprar los generadores de emergencia, porque si puede producir más de sus necesidades, no lo está desperdiciando porque se lo puede vender al gobierno y el gobierno de esa manera recibe energía eléctrica de los grandes de las grandes empresas que tienen su generación de emergencia. Entonces, yo sí pienso que no queda más remedio, Miguel, que hacer eso, que las empresas tengan su propio generador y de esa manera puedan depender menos del gobierno,
porque el sector público no puede garantizar no solamente este año, sino no creo que pueda garantizar el próximo. O sea, no, pienso que todos debemos tener nuestra propia generación, si es posible. Economista Spurrier, ¿y cómo actualizar el marco legal que está obsoleto, que se expidan leyes en la Asamblea que permita abrir a la inversión privada, que es tan fundamental? Yo creo que hace algún tiempo no tenemos un verdadero liderazgo en estas cosas. Fíjense lo que está haciendo Milei en Argentina. Dejemos de lado si estamos de acuerdo en su estilo, dejemos de lado si estamos de acuerdo con todo lo que él propone. El asunto es que él en su campaña dijo lo que iba a hacer. No es que dijo, voy a dar más subsidios a la población, no es que dijo, todo lo voy a abaratar, no es que dije, voy a repartir riqueza, no. Él dijo, tenemos que solucionar este problema y voy a dar duro y voy a hacer esto, lo otro, y salió electo. Él tenía un mandato para hacer lo que está haciendo. Y si tiene un mandato, solo la oposición más intransigente va a remar en contra. Entonces yo sí pienso que en esta campaña los políticos deberían decir, los políticos que realmente quieren mejorar la situación, tendrían que decir, yo voy a tomar medidas duras para resolver estos problemas de fondo. Y de esa manera, la población también motivarla a que elija personas que busquen solucionar la situación del país. Y de esa manera, en el próximo gobierno, tener una distinta mentalidad en la Asamblea y poder enfrentar los problemas que tiene el país. Porque el eléctrico es uno, el petrolero es otro, el minero es otro, por hablar las áreas en las cuales las decisiones del Estado pesan mucho además sobre la situación fiscal. Entonces, yo pienso que se necesita ese cambio de mentalidad. Ojalá que esta dura crisis que estamos pasando sirva para que la población comience a votar por quienes ofrecen soluciones, no a los que les ofrecen dar regalos, dádivas. Y desde el sector privado, ¿cómo se puede contribuir, por ejemplo, promover el uso responsable y eficiente de energía con tecnologías avanzadas que hoy existe en el mundo? Bueno, yo pienso que eso es, si se permite la inversión privada, eso es relativamente fácil. En el sentido en que hay plata para eso. O sea, hay la élite mundial, los organismos multilaterales, los gobiernos quieren este cambio de matriz energética. Entonces, para eso hay plata. Si uno le presenta al BID y Banco Mundial o CAF, le presenta proyectos bien estructurados, van a tener financiamiento, ¿no? El Ecuador tiene ya una oficina que se montó a raíz de los cambios en la ley de asociación pública-privada, que está trabajando en la contratación de los estudios de los proyectos. Y el funcionario a cargo de eso me decía, en una reunión que tuvimos en Quito hace como un mes, que de que hay países como, entre esos Colombia, que es con quien más nos podemos comparar, que constantemente están yendo al Banco Mundial y decir, mire, tenemos este proyecto y queremos sacarlo en asociación pública-privada, usted daría el financiamiento, y automáticamente se los dan, porque para eso hay plata. Entonces puede llamar un concurso y decir qué empresa quiere hacer esto a su cuenta y riesgo, que ya les hemos conseguido el crédito del Banco Mundial, ya hemos conseguido el crédito del BID si lo quieren. Si ustedes no lo quieren, no lo usan, pero ya está financiado. Y entonces van a llover las empresas que tienen que tener la solvencia económica para recibir ese crédito, y los créditos van a marchar con facilidad. O sea que eso no es la plata, para eso no es problema. Es la parte legal y la parte mental nuestra que es lo que nos está impidiendo salir con esas soluciones. Y no solamente es la generación. El presidente falló a medias cuando dijo que el problema del Ecuador era la transmisión. No es la transmisión, el problema principal ha sido la generación ahora, pero la transmisión también es un problema, porque las líneas del sistema de transmisión tampoco son óptimas para que no se desperdicie la electricidad y para que se llegue a todas partes con la potencia adecuada y a todos los usuarios que la necesitan. Ahí también se requiere inversión.
Una vez que se ha expuesto esta crisis de la magnitud actual, también cada sector tiene su corresponsabilidad. ¿Cómo pudiera la Universidad Ecuatoriana, la academia, aportar más con estudios técnicos y científicos para mejorar al sector, Walter? Bueno, en general yo pienso que en el Ecuador se hace muy poca investigación. Algo se ha estado mejorando. Y yo pienso que en general debería haber más financiamiento y probablemente si las universidades se mueven y tienen a gente de calidad, sobre todo ahora que las universidades comienzan a tener más profesores con doctorados. El PhD es un título que no se requiere para ser buen profesor universitario, pero sí se requiere para ser buen investigador. Y algunas universidades están teniendo PhDs y están haciendo investigaciones y pueden conseguir financiamiento internacional para investigaciones. Y en ese sentido yo pienso que somos deficientes. Vemos un caso muy concreto. Nosotros somos el principal exportador de banano del mundo. Y sin embargo, en el Ecuador no se está haciendo investigación para desarrollar una nueva variedad de banano resistente a la nueva versión del mal de Panamá. Hace ya 60 años, entre 60 y 70 años, el mal de Panamá destruyó al que era el banano más común en aquel entonces, más cotizado, que era el Gros Michel, y se lo sustituyó con otra variedad Cavendish que era resistente al mal de Panamá. Ahora el mal de Panamá ha mutado y también afecta el Cavendish. Hay que salir con otra variedad. Y bueno, en distintas partes se lo están haciendo. Investigando en Israel, se lo está investigando, a pesar que Israel no es pues, un país bananero. Australia lo está haciendo porque Australia en el extremo norte lo cruza la línea equinoccial, o sea, el extremo norte de Australia es tanto tropical como la costa ecuatoriana. Ahí están investigando y teniendo su propia variedad. Y el Ecuador, que es el país que más dinero saca del banano en el mundo a nivel de exportaciones, ¿por qué no tiene una capacidad para investigar y desarrollar una variedad del banano? Entonces, sí, la universidad debería colaborar con eso y el sistema termina funcionando de dos modos, porque los profesores universitarios terminan además haciendo un ingreso adicional como asesor científico de las empresas. Entonces, eso yo lo he visto funcionar cuando yo era estudiante en Estados Unidos, que mis profesores en los distintos sectores tenían vínculos con empresas privadas en que los contrataban como asesor para resolver sus problemas de fondo, sus problemas científicos. Entonces, en ese sentido, sí, en la academia nos falta la capacidad de poder dar nuestras soluciones científicas a nuestros problemas. Y es algo que tenemos que mejorar. La tendencia a elevar la calidad de los estudios en el Ecuador y la capacitación de los profesores es reciente, pues tenemos que dar ese paso para que la academia contribuya a resolver nuestros problemas, dando soluciones científicas del área física, química, económica y distintos otros ámbitos del quehacer nacional. ¿Y cómo pudieran contribuir los gobiernos autónomos descentralizados que a pretexto de autonomía a veces hacen con sus recursos lo que quieran, cuando pudieran incentivar la construcción, por ejemplo, de edificios con energía solar, con energía sostenible? Ahí tenemos ese problema. Tenemos el problema de que más allá de la ineficiencia del gobierno central, la ineficiencia de los gobiernos locales es peor. Y yo diría que también es difícil, más allá de Guayaquil, Quito y otras ciudades en las cuales tienen una tendencia a mejor calidad de gobierno, como es el caso de Azuay y Cuenca. Parte de esos municipios o prefecturas, si la plata que reciben del Estado termina yéndose a oficinas públicas para albergar más burocracia y no para dar servicios a la sociedad. De ahí parte del problema está en que
la sociedad no reclama, la sociedad no audita esas cosas. Entonces, sí es la descentralización, si bien por una parte es importante, porque sí me parece negativo que tenga todo el dinero público sea un gobierno central. Ahora es necesario también auditar y que por el lado de la población y por el lado de la Contraloría el uso de esos fondos públicos para que no se desperdicien. No, los gobiernos locales poco invierten y ese es un problema central del pobre uso de los recursos públicos. ¿Y cómo compensar en el sector productivo las pérdidas que se está ahí rogando por estos cortes de energía? Resulta difícil, se ha hablado de diferentes cifras, pero que se ha mencionado que pudiera superar los $1.000 millones. ¿Cómo compensar esta pérdida? Yo no veo cómo se lo puede compensar. Lo que tiene que hacer el gobierno es impedir que se repita. Porque si el gobierno busca compensar las pérdidas entregándoles, pagándoles por los daños que está haciendo, el gobierno no tiene plata ni siquiera para pagar sus contratos actuales. Lo que esto es un llamado a que tiene que haber más eficiencia en el sector público y exigir más de los gobiernos para que estas cosas no se repitan. Pero la compensación no lo veo. Y ya de hecho, pues el gobierno pagará su parte cuando las empresas declaren pérdidas o declaren una merma importante en sus utilidades, que significará pérdidas de ingresos. Por un lado, de menores ventas, recibe menos del IVA. Por otro lado, menos impuesto a la renta, menos rentas por el impuesto a la renta, porque las empresas no van a ganar tanto. O sea que por ese lado, el gobierno también tendrá un impacto negativo de la crisis eléctrica. Ahora, el mal manejo del sector eléctrico también se ha reflejado, Walter, en esos onerosos contratos colectivos, CNEL, CELEG, que también son dineros que van para el sector, especialmente de los dirigentes sindicales. Así es en un sistema algo parecido, sucedido por muchas décadas en México, donde el sindicato de los trabajadores petroleros tenía hasta un avión privado y lo utilizaban para irse a pasar los fines de semana a Las Vegas. No es posible que se den esas ventajas en los contratos colectivos del sector público. Debe ver de qué manera se los cambia, de qué manera cuando expiren se tiene que dar marcha atrás en esos excesos de beneficios o dar por terminado a esos sindicatos y hacer que se formen nuevos. En general, ¿qué sucede en nuestro esquema político? En nuestro esquema político sucede que el funcionario que está a cargo de un ministerio, si de pronto viene huelga, le hacen huelga, es un dolor en la cabeza y todo el mundo le dice resuelva la huelga. Pero si en cambio si cede a lo que le ponen los sindicatos, nadie dice nada, todo procede de una manera, no se interrumpen los servicios, nadie se percata y el funcionario se libra de un dolor de cabeza. A diferencia de la empresa privada, que si la empresa privada, un funcionario, un gerente quiere dar ese tipo de beneficios, los accionistas que le van a golpear en el bolsillo le dicen no. Y por último lo cambian al gerente y ponen otro. O sea, ningún administrador en el sector privado va a hacer ese tipo de concesiones porque va a perder su cargo. En el sector público no es así. Es la distinta lógica del sector público y el sector privado. No hay control. Y también tenemos una asamblea que no le importa. En otros países, las asambleas se preocupan mucho porque responden a sus electores, se preocupan mucho de que no suban los impuestos y que por lo tanto no quieren que haya el gasto público porque ven claramente que si aumenta el gasto público van a tener que subir los impuestos. Aquí no, aquí la asamblea todo el tiempo es aumenten los sueldos, aumenten el gasto, y por supuesto no dicen aumenten los impuestos, pero es un comportamiento absolutamente irresponsable. Entonces, tenemos que cambiar eso y, entre otras cosas, tenemos que ser un sistema para ponernos mucho más duros en los beneficios de la administración pública y no solamente
el asunto de estas empresas públicas, porque si bien son exagerados los beneficios, también son relativamente pocos los empleados. Fíjense lo que ha pasado, lo que pasó con los maestros, que la Corte Constitucional obligó a un aumento de sueldos de los maestros para equipararlos con otros sueldos de otros sectores. A mí me parece bien que los maestros ganen bien, pero fue un momento sin financiamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene que manejarse, tiene que cambiarse lo de la administración pública, y además porque nosotros ya no tenemos moneda propia. Antes todo eso se resolvía con inflación, que nos bajaban los sueldos. La inflación era el principal golpe que recibía la clase media y la clase trabajadora, porque los sueldos le bajaban, porque subían los precios y los sueldos no. O sea que está bien que se haya eliminado eso, pero la contrapartida de eso es que no se puede ser tan generoso con el dinero del Estado, dando prebendas y dádivas que no estén acompañadas con una contrapartida de servicios, porque al final entonces la plata se va a pagar los sueldos y esos funcionarios no hacen nada porque no tienen presupuesto para las obras. Entonces termina siendo el peor de dos mundos. Un costo elevado y sin ninguna compensación con servicios de buena calidad. Economista Spurrier, hemos hablado de la importancia de impulsar cambios para permitir la inversión privada en el sector energético, la responsabilidad del gobierno nacional, la asamblea para la generación de normas, el sector privado, la academia, los municipios, pero también cuánta responsabilidad tienen los ciudadanos. Tenemos para adoptar prácticas también de consumo energético responsable. Bueno, que el consumo energético responsable no es tan fácil hacerlo si las tarifas eléctricas son bajas. Si consideramos que el costo de la energía eléctrica no es algo importante en nuestro presupuesto, no nos preocupamos de eso. Entonces, las tarifas tienen que subir. No digo niveles escandalosos, pero tienen que reflejar los costos. Por ejemplo, la ley como nos vino después del Montecristi, la Organización del Sector Eléctrico después de la Constitución de Montecristi, decía los costos de las plantas eléctricas los asume el Estado, posiblemente porque tendría ingresos petroleros estupendos, excelentes, y no pueden pasarse esos costos a los consumidores. Ese es un error, es una inversión. Y toda inversión, el día que nosotros compramos algo en la calle, la empresa que nos vende eso está asignando una parte de ese dinero a pagar la inversión de los equipos en los que tuvo que invertir para poder producir ese bien, ¿no? Lo mismo en la parte eléctrica. Eso tiene que cambiar, eso tiene que incluirse para amortizar todos estos préstamos. Han sido escandalosos, eso sí, de inversiones públicas, y las que vengan de inversión privada tienen que reflejarse en los costos a los consumidores. Y de esa manera, pues todos vamos a tener, no todos, porque los que están más altos de la gama pagan tarifas de 30, 40 centavos el kilovatio, pero los que pagan muy poco, los que no cubren los costos actuales, van a tener que subir a un nivel en el cual, salvo quizás un pequeño segmento muy pobre, puedan cubrir los costos de la generación y transmisión eléctrica y no generarle costos al Estado, para que el Estado tenga ingresos de la actividad eléctrica para poder hacer inversiones o para poder pagar la energía eléctrica de los generadores privados. Ahora, claro, el subir tarifas debiera ser a cambio de un buen servicio que reciban, ¿no? Porque lo peor que puede pasar es pagar una tarifa alta y que no haya el servicio. Eso es lo que pasa, Miguel, en todos estos servicios subsidiados con los estados que no tienen la capacidad de pagar los subsidios. Es lo que nos pasa en la energía, lo que pasa con los combustibles, que tenemos gasolina y diésel de pésima calidad que dañan los motores. Eso nos pasa en muchas ciudades, bueno, ahora ya no en Quito, que tienen el metro, pero en otras ciudades con el servicio de buses, que muchos buses destartalados, porque los dueños de los buses
no obtienen suficiente utilidad para amortizar las inversiones que han realizado. Eso sucede entonces en todos los sectores en que se dan servicios subsidiados más allá de la capacidad del Estado de dar un buen servicio. Entonces, tiene que ir mano a mano, tiene que haber un compromiso de dar mejor servicio, mejor calidad de servicio, mejores productos a cambio del pago de mayores tarifas. Yo pienso que estamos en camino de hacer eso en el sector de la gasolina. El siguiente paso que tiene que hacer el gobierno es darnos gasolina que esté de acuerdo a la calidad de los motores nuevos, que no lo está, para que no se dañen los vehículos. Y nos va a costar más esa gasolina, pero vamos a tener que ir por ese lado. Lo mismo va a tener que hacerse con el diésel, lo mismo va a tener que hacerse con la energía eléctrica, lo mismo va a tener que hacerse con el transporte transporte urbano. En el caso de la energía eléctrica también tiene que haber la responsabilidad del gobierno, de las empresas distribuidoras eléctricas, de compensar a los ciudadanos por los daños en que incurren sus electrodomésticos, sus refrigeradoras, sus aparatos de aire acondicionado, sus distintos equipos que tienen en las computadoras. Todo se daña por la mala calidad de energía eléctrica. Todo eso también tiene que ser la otra parte, que quienes dan el servicio tengan que pagar también las consecuencias de la mala calidad del servicio. Una reforma integral tiene que venirse, Miguel, no va a poder hacerse todo de golpe, pero en estos momentos lo urgente es en la parte eléctrica. Bien, sí, esa reforma integral es fundamental en el país. Quiero agradecer al economista Walter Espúril Vaquerizo, director de Análisis Semanal, por pasar revista de esta crisis eléctrica y sus posibles salidas en medio de esta situación que vive el Ecuador. Walter, muy amable. Muchas gracias, Miguel. Gracias por la oportunidad de poder dirigirme a la extensa audiencia de Radio Democracia. Muy amable. 8:01 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el exministro del Ambiente, director de la WWF Ecuador, Tarcisio Granizo, para hablar sobre el cambio climático, el calentamiento global, cómo afecta la falta de agua y la producción alimentaria. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda